José, ¿hola? ¿Pasó algo? Dani, yo creo que cuando uno le da a grabar, la persona tiene que dar permiso para continuar hablando y presentando. Sí. Entonces, ¿será que lo eché o qué? Él sigue en Ve, la reunión, pero sí, no me he dado cuenta que no estaba dando el micrófono. Ah, no sabía. Bueno, ven, entonces sí, seguramente es por eso que cuando ponen a grabar, creo que toca dar permiso. Ahora sí ya ven y me escuchan. Sí, Ah, bueno, ¿en qué parte quedamos? O quedamos del inicio. en un estudio de Manizales, pero ya se te quitó la pantalla. Y ahora, No, no se ve. no. Ah, sí, es que sí tienes toda la razón, como que me deja de compartir cuando. Ahora sí, yo creo que ya sí me ven. Sí, ya, y ahí quedó grabando, creo. Sí, Eso, súper. Ah, bueno, listo. entonces, en la parte, como veníamos diciendo, en la parte de nefropatía por IgA, entonces vemos de que aquí vemos de que en el reporte de cohorte de Manizales, una buena parte de los pacientes los cuales tenían pues enfermedad renal crónica de causa no clara, la nefropatía por hipertensión es bastante difícil porque uno no sabe qué fue primero, si fue la hipertensión como tal lo que generó daño renal o fue el riñón el que se dañó y produjo la hipertensión. Y vean que es de las enfermedades que más frecuentemente producen hematuria aislada. La hematuria aislada fue la que más representativamente se vio con la nefropatía por IgA. Las enfermedades hereditarias como síndrome de Alport también producen hematuria y la membrana basal delgada, que es como una manifestación dominante como tal de esta enfermedad, también lo produce. Y sobre todo es una causa la cual es no claro acerca de por qué tiene una tasa de filtración disminuida. Y eso es importante porque uno como médico general tiene que conocer acerca de esta enfermedad. En pregrado uno muchas veces pues no está muy, no tiene pues muy en cuenta ese tipo de patología y uno por eso pues está muy perdido. Y vean que de las principales causas en Colombia de forma de producir, pues como tal, la enfermedad renal crónica y de hematuria sintomática aislada en los pacientes. Vemos de que efectivamente, afortunadamente, es una enfermedad la cual requiere una progresión bastante larga y por eso, desafortunadamente, cuando uno ya encuentra un paciente que requiera pues una tasa de filtración, una enfermedad renal crónica avanzada ya o estadio terminal en este estadio 4 o 5, por ejemplo, quiere decir que ya lleva años con esta enfermedad o tenía esta enfermedad y se manifestó conjuntamente con algo diferente, porque vemos de que la creatinina basal en nefropatía por IgA era bastante buena, 1.3, y vean que la tasa es una tasa bastante buena comparada, pues, por ejemplo, a otras enfermedades como glomerulopatías membranoproliferativas, que usualmente pues es mucho más severa, o pacientes los cuales tenían, por ejemplo, glomerulopatía por diabetes, que es un daño también renal crónico, también produce una lesión, una enfermedad renal crónica también muy severa. Vemos de que efectivamente es una enfermedad a la cual cuando uno lo sospecha inicialmente y cuando uno la busca activamente en factores de riesgo, antecedente familiar, pues logra modificar como tal el desenlace adverso de este tipo de pacientes. Entonces, ya hablando un poquito acerca de la parte genética, esto está mediado con diferentes receptores, la parte de la angiotensina, la parte de receptores de interleuquina 1, 6, por ejemplo, la unión como tal de la manosa o diferentes proteínas que como que tal actúan en la glicosilación de la enfermedad. Y esto es importante en que todo paciente el cual tenga un diagnóstico familiar de glomerulopatía por IgA, aunque la persona no tenga alteración renal, es importante que usted le sugiera a la persona, o si puede, pues como tal la tamización, te hagan una creatinina, un uroanálisis buscando hematuria sintomática, porque la relación familiar es bastante elevada. Y sobre todo porque aquel rasgo heredado de la glucosilación anormal de la IgA, que es lo que ocurre cuando hay pues como tal depósitos en el glomérulo a nivel mesangial, eso es importante porque pues es algo muy familiar y pues predispone como tal a tener en el futuro ese tipo de enfermedad. Y lo que uno ve que muchas veces uno ve gente muy joven de 40 años de diálisis peritoneal y usted le pregunta sobre antecedentes familiares y ya el hermano también estaba en diálisis, la mamá murió de enfermedad renal crónica, entonces básicamente es una enfermedad bastante hereditaria. En la parte de la etiología, entonces, como sabemos, es básicamente que hay una reacción inmunitaria debido a que hay un depósito de IgA en el glomérulo, eso va a producir pues de que aumente la permeabilidad de los depósitos y por eso hay proteinuria también concomitantemente, aunque rara vez produce proteinuria en rango nefrótico y posteriormente ya hay estadios de fibrosis intersticial que básicamente hay atrofia tubular con fibrosis que lo que habla es que el glomérulo está tan dañado que ni siquiera la inmunosupresión va a ser efectiva. Vemos de que la gran mayoría son de etiología primaria pero sin causa aparente, básicamente está asociada pues como tal hipersensibilidad de antígenos, otro 10% sí está
está relacionado con enfermedad hereditaria. Y es importante, y esto hace parte importante del enfoque, yo creo que es algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, es que la nefropatía por IgA, o cuando vean las enfermedades renales, las glomerulopatías, la gran mayoría, antes de uno tacharla como primaria, uno siempre tiene que buscar causas secundarias. Como dijimos, en los niños es muy frecuente tener vasculitis por IgA, que usualmente pues autorresuelve, inclusive a veces muchas veces solo, que es la de genocho le inserto, y posteriormente en el futuro uno los coge por allá a los 20 años, 21 años y ya empiezan a tener hematuria, posiblemente están teniendo una nefropatía por IgA posterior como tal al evento de la vasculitis. En dermatología no muchas veces le enseñan que la dermatitis herpetiforme está relacionado con anormalidad de la IgA y por eso pues aumenta como tal el riesgo de ese tipo de patología, e inclusive también la hepatopatía crónica, y es importante pacientes con cirrosis, con hepatitis B, con hepatitis C, uno debe descartar ese tipo de afectación porque es común su coexistencia y básicamente sería como la causa principal porque hay como tal depósitos de glomérulo de manera anormal. En la anatomía patológica, básicamente quédense en que es simplemente la demostración inmunológica de que por medio de la inmunofluorescencia hay depósitos de IgA a nivel del mesangio, a nivel glomerular. Es una patología bastante sencilla de diagnosticar, inclusive pues cuando hay una biopsia renal, la inmunofluorescencia pues da una pista enorme porque permite saber de qué hay depósitos de IgA. Sin embargo, también pueden tener depósitos de otro tipo de inmunoglobulinas como inmunoglobulina M o G, por ejemplo. Y algo importante también es que usualmente este tipo de patologías no va a tener depósito de complemento como C1Q, usualmente no va a tener mucho C3 ni C4, porque cuando uno habla de que hay depósitos, ya sean mesangiales, ya sea subepiteliales, ya sea subendoteliales, de por ejemplo C1Q, de C3, de C4, uno dice, uy, posiblemente esto sea mediado por otro tipo de fisiopatología, como mediado por inmunocomplejos, como se ve sobre todo, por ejemplo, la nefritis lúpica. Y ya sabemos de que pues el cuerpo humano pues produce cadenas ligeras lambda y kappa, esas cadenas también se pintan en inmunofluorescencia y básicamente uno ve algo anormal, es cuando uno empieza a ver pues que depósito más de cadena kappa en el mesangio que por ejemplo de cadena lambda y uno dice, ah, ¿será que tiene una monoclonalidad? Y esto también pues digamos la sección no de por qué ocurre ese tipo de patología a menos de que haya consistentemente otra afectación. Entonces, básicamente, como para recordar un poquito acerca del glomérulo, recuerden que nosotros tenemos una unidad funcional como tal, que es la nefrona. Más o menos uno tiene 1 millón de nefronas aproximadamente. La gente que es pretérmino tiene menor nefrona y por eso aumenta más el riesgo de enfermedad crónica en el futuro. Y básicamente uno tiene un epitelio que es fenestrado, tiene unos pequeños poritos, luego sigue una membrana basal donde tiene una lámina interna, una lámina rara externa y una lámina rara interna, donde hay glicosaminoglicanos que le dan la carga negativa y por eso, por ejemplo, las proteínas que son negativas se repelen. Y posteriormente, pues hay un podocito, que el podocito tiene pues sus piel de podocitos y eso, digamos así, cuando tiene una podocitopatía es que afecta como tal el podocito, como por ejemplo en cambios mínimos o en glomerulosclerosis focal y segmentaria. Cuando uno tiene una membrana basal que está adelgazada, como el encino medial, por ejemplo, hay hematuria porque obviamente se está filtrando el eritrocito, o cuando uno tiene depósitos del mesangio, que en este caso pues el mesangio no se ve muy bien, sería pues más o menos como la célula amarilla, pero eso pues digamos así que está pues como determinada, eso, se ve acá, uno ve el mesangio acá, ¿cierto? Entonces uno ve aquí el glomérulo, básicamente, aquí son las partes pues, de los túbulos, y uno ve el mesangio, que es básicamente aquel estroma. Entonces recuerden que en el glomérulo usted tiene 4 cosas. Tiene el mesangio, tiene el intersticio, tiene el túbulo y tiene la parte vascular. Entonces, no sé, una MAT, una anemia microangiopática, tiene afectación vascular. Una NTI, una nefritis tubulointersticial, usted ve afectación del intersticio. Un rechazo de un trasplante, usted ve el intersticio lleno de leucocitos. En este caso, usted ve una mínima proliferación mesangial porque hay depósito de inmunoglobulina, eso genera una reacción inflamatoria y eso hace que migren pues neutrófilos, linfocitos y eso hace pues como tal, se depositen en el mesangio y por eso uno ve una mínima proliferación a nivel mesangial. Y ya en la parte electrónica no vamos a profundizar mucho, sino que uno ve simplemente pues como tal los depósitos de la inmunoglobulina, pero recuerden que por definición uno usualmente no usa la microscopía electrónica a menos de que usted esté frente a un paciente con proteína en rango nefrótico y sospeche una podocitopatía. De resto, usualmente pues no es como muy utilizada. Básicamente entonces uno empieza a ver cómo puede ir progresando el paciente, es decir, usted empieza a tener un paciente con glomérulos histológicamente normales, tiene una hematuria sintomática que puede ir acompañada de proteinuria, y a medida que ese glomérulo se va llenando y se va llenando y se va infiltrando en linfocitos y neutrófilos, va a empezar a producir una glomerulonefritis mesangioproliferativa, que si ustedes recuerdan o les suena el nombre muy parecido a lo que hay, por ejemplo, en nefritis lúpica, que uno empieza a ver un mesangio que empieza a proliferar,
por ejemplo, porque simplemente hay reacción inmune, entonces como hay reacción inmune, pues empieza a proliferar porque empiezan a aumentar los leucocitos, y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y uno cómo sabe cuándo es el mesangio normal? El mesangio normal usualmente no debe tener más de 3 células entre cada pues espacio, aquí donde estarían pues la orina, por ejemplo, entonces aquí no hay más de 3 células, por ejemplo, que esa es la proliferación a nivel mesangial, y básicamente cuando ya empieza a progresar, puede progresar a formar una glomerulonefritis crescéntica, que si ustedes recuerdan, bueno, o que les suena más o menos a nefritis lúpica, por ejemplo, asociado a semilunas. ¿Por qué crescéntica? Porque simplemente hay una proliferación de varias capas a nivel extracapilar de Bowman, es decir, que aquí empieza a crecer un montón de células, que eso hace pues de que no se pueda filtrar bien los riñones y produce pues como tal semilunas, o cuando ya hay esclerosis, y esto básicamente se ve, un glomérulo esclerosado se ve pues así como rosadito en toda parte, y es básicamente pues que se perdió como tal ya el glomérulo, y pues básicamente pues hay un daño irreparable como tal de la nefrona. ¿Qué es lo que uno ve acá? Vean cómo el glomérulo el mesangio va proliferando y básicamente se va esclerosando. Uno empieza a ver todo rosadito, y vean que uno ya deja de ver pues como tal esos espacios, aquí se ven eritrocitos pasando, uno ya deja de ver esos espacios, básicamente se está llenando de tejido colágeno y de fibrógeno, y pues, perdón, de tejido de colágeno y también pues de fibrina, y eso es lo que produce pues como tal que no haya una buena filtración a nivel glomerular. Entonces, en la microscopía, como dijimos, casi que es por definición sine qua non que haya hipersolidaridad y depósito en el mesangio de inmunoglobulina A, y posteriormente pues proliferación de mesangio en la parte de microscopía de luz, perdón, pero también pueden haber depósitos en otras diferentes zonas, y vean que los pocositos usualmente no es tan frecuente a menos de que haya pues un borramiento muy extenso del pocosito, y ya básicamente habla pues de una patología bastante crónica y con pues, mucha afectación a nivel pues, de la función renal residual del paciente. Esa es una clasificación que obviamente uno pues para aprendérsela es muy difícil, pero es importante que la conozcan porque esto nos da mucho pronóstico, inclusive pues hace parte de una estrategia, de una herramienta de pronóstico. Básicamente es lo mismo, vean que uno ve que tiene proliferación mesangial, cuando ya empieza a ser tan severo, hay proliferación endocapilar, es decir, que ustedes ven que aquí ya hay un montón de, de, de de células que tapan inclusive pues como aquel lugar donde va a pasar y filtrar la orina. Luego, cuando ya empieza a ver pues, una glomerulosclerosis segmental, uno empieza a ver pues, como tal que ya el glomérulo ya está segmentado. Eso es una tinción tricómica de Manson. La tinción tricómica de Manson permite ver las fibras de colágeno. Perdón, eso es un PAS. Este PAS permite ver mejor la membrana basal. Vean que esta membrana basal está muy engrosada. Esto ya está pues básicamente esclerótico. Y cuando uno empieza a ver pues como tal la atrofia tubular y fibrosis intersticial, porque uno empieza a ver pues como tal que ya se empieza a perder aquellos lugares donde va a pasar la parte de la orina, y uno empieza a ver pues cómo empieza a atrofiarse, cómo se empieza a fibrosar, y eso se puede clasificar en diferentes grados. Y eso es importante porque cuando uno ve algo que se llama un IFTA, eso reporta en la biopsia del glomérulo, IFTA. El IFTA es básicamente el porcentaje de atrofia, y si tienen un IFTA por allá de 75%, quiere decir que el glomérulo está tan perdido que no vale ni siquiera pues manejarle con inmunosupresión ni nada, porque básicamente el glomérulo ya perdió. Básicamente pues ya no hay nada que salvar ahí, y posiblemente esa persona pues ya esté con una creatinina de 4, de 5, ya casi que en estadio pues como tal de diálisis. Eso es importante porque permite dar un pronóstico inicial de la enfermedad y más o menos pues el riesgo de diálisis a 5 años que vamos a ver más adelante. Muy brevemente la fisiopatología, porque ya lo hemos venido hablando, básicamente es esta inmunoglobulina A, la cual puede ser pues puede tener dos formas de IgA, IgA1 y IgA2 a nivel de la isomorfa, y eso lo que hace básicamente es que pues esta nefropatía por IgA es que ocurre como tal una afectación como tal de la galactosidación, pues de esa unión de la galactosidasa que ocurre a nivel de la IgA, entonces básicamente aumentan niveles de una IgA polimérica sin galactosa porque no se está uniendo bien. Eso posteriormente hay una activación de linfocitos B, independientes de las T, y van a ser pues, son diferentes marcadores de transcripción de células B, que más adelante pues hablaremos un poco sobre los medicamentos acerca de ella. Finalmente hay información de inmunocomplejos, claro, porque se empiezan a depositar y hay inflamación, y por eso uno puede ver IgM y C3 depositado en el glomérulo, y ya posteriormente pues el depósito del inmunocomplejo va a producir proliferación mesangial porque va a llegar pues diferentes células pues inflamatorias, y es lo que uno empieza a ver pues como tal daño a nivel glomerular, y luego aumento de citoquina, y posteriormente pues como tal disfunción a nivel renal. Ya hablando acerca de las manifestaciones, y yo creo que esto es un tema bastante importante, y creo que es de las diapositivas más importantes que tienen en este cuenta, es
¿cómo se presenta? Este tipo de pacientes usualmente se presentan con una hematuria que puede ser microscópica o macroscópica hasta el 50% de los pacientes, y usualmente son manifestaciones que vienen posteriormente de las infecciones respiratorias superiores. Ustedes van a decir, bueno, se parece un poquito a la glomerulonefritis por posinfecciosa del estreptococo. Básicamente la diferenciación es que una es mesangial y la otra es endocapilar, y esta usualmente es muy inmediata. Empieza con infección respiratoria y casi que al otro día empieza con hematuria, mientras que la posinfecciosa usualmente ocurre a las 2-3 semanas después, porque es básicamente pues, la parte de inflamación y pues con la estotripsina cero, por ejemplo. Entonces básicamente eso es como pues mediado algo más diferente, y sobre todo son pacientes los cuales pueden ser asintomáticos o inclusive pues ya pueden manifestar síntomas de disuria, de edema, pues de dolor lumbar, pero digámoslo así que es mucho menos común. Usualmente estos pacientes no son tan hipertensos como se ve pues en otros tipos de patologías como algunas positopatías o por ejemplo ya afectaciones mesangiocapilares como la nefritis lúpica, que usualmente vienen muy hipertensos. Usualmente son asintomáticos, como ya dijimos, y posteriormente, pues digámoslo así, que menos del 10% usualmente no es lo frecuente que se manifiesta en patologías muy agudas de esta enfermedad, que básicamente pues es otro espectro de presentación de ese tipo de manifestación. Entonces, básicamente que se graben es que estos pacientes usualmente vienen con hematuria sintomática o que tengan una pequeña hematuria de proteinuria, y rara vez vienen pues como tal con afectación rápidamente progresiva. Desafortunadamente, la enfermedad renal crónica es algo que es frecuente, digámoslo así, que inicialmente se pensaba que era una enfermedad bastante benigna, pero hoy en día sabemos de que el 30% de la población va a progresar a 10 años a enfermedad renal crónica terminal. Y si ustedes saben, pues que la edad promedio de un paciente que tenga este tipo de manifestación de los 20, 25 años, pues es una catástrofe que alguien a los 35 años ya esté en una máquina de diálisis, porque la mortalidad es del 50% a 10 años, casi que 10 a 20% de mortalidad anual en pacientes que ya están con la terapia de reemplazo renal. Entonces, básicamente, alguien conectado en hemodiálisis desde los 35 años, pues muy posiblemente a los 50 años el 90% ya esté muerto. Entonces, digamos así que es importante identificar esta enfermedad porque no puedes como predecir y prevenir esa progresión como tal de la proteinuria y la hematuria. Otras manifestaciones, como dijimos, pueden ser dos causas, ya sea porque hay una lesión renal aguda debido a que hay como tal tanta hematuria que produce obstrucción del cilindro y se comporta como una NTA. Si ustedes más o menos han visto alguna vez en la clínica la necrosis tubular aguda, el paciente hace anuria. Esa gente empieza con una anuria impresionante, y muchas veces terminan haciéndole diálisis 1 o 2 veces porque empiezan con anuria, y básicamente porque hay un daño tan severo a nivel tubular que pues produce una lesión renal bastante importante. Sobre todo en este caso es porque hay obstrucción como tal del tracto de salida a nivel tubular debido a que hay mucho cilindro eritrocitario, porque hay mucha toxicidad del grupo hemo, o se puede manifestar como una glomerulitis rápidamente progresiva, que básicamente su definición es la aparición o disminución de la tasa de filtración de más de 50% en menos de 3 meses, pero es importante uno descartar otras causas diferenciales, y básicamente todos van a terminar en biopsia. Inclusive hay muchos los cuales ya tienen diagnóstico de glomerulopatía por IgA, y a veces hacen una segunda biopsia pensando en que de pronto tengan, por ejemplo, otro compromiso ya mediado por inmunidad, pues por inmunocomplejos, por ejemplo, por nefropatía por IgA, o inclusive por ejemplo, por nefritis lúpica, por ejemplo, o inclusive para determinar qué tanto grado de progresión tiene y pues determinar un poco si puede pues iniciar el proceso como tal de necesidad de trasplante a nivel renal. Entonces, esto puede ocurrir varias cosas. Uno puede tener un paciente el cual tenga una remisión esporádica en la enfermedad. Esos son sobre todo cohortes por allá en China. Como allá en China hacen seguimiento tan estricto, han visto que de pronto hay población a la cual puede pues como tal mejorar de esta enfermedad, sobre todo cuando son causas secundarias. Ya dijimos, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatías crónicas, o la gran mayoría van a persistir con hematuria y proteinuria, y es importante que la variación como tal de presentación, pues inclusive pues el mismo CADIGO no lo presenta como aquel cual tenga pues un depósito mínimo de IgA, aquel se manifieste como una lesión renal aguda severa, casi que una ETA, o aquel cual se manifieste como una rápidamente progresiva. La gran mayoría, casi que el 90% se van a progresar de este tipo de manera, y muy poco por ciento, casi que menos del 1 o 2% se va a manifestar como rápidamente progresiva, y solamente el 5% como algo pues, relacionado con el renal aguda debido a una hematuria pues como tan severa y persistente. Hay algunos marcadores, sobre todo como tal, que nos habla de cronicidad y de mal pronóstico,
Como dijimos, solamente el 5% tienen pues como tal hipertensión arterial y por eso aquel paciente que que tenga hipertensión arterial sostenida habla de que ya tiene un grado como tal de fibrosis pues de atrofia tubular y fibrosis intersticial tan severo que básicamente el glomérulo está tan consumido que por eso pues empieza la hipertensión porque pues como tal la resistencia vascular empieza a aumentar. Aquel el cual tenga hematuria y proteinura persistente, porque a veces pueden hacer hematuria, mejorar y luego otra vez hematuria, pero el que lo tenga persistentemente durante lo largo de los años tiene mayor pronóstico de que va a requerir terapia de reemplazo renal en el futuro. La proteinuria, sobre todo más de 1 gramo, habla de actividad de la enfermedad, o aquel el cual, por ejemplo, se manifieste como síndrome nefrótico, porque usualmente es una manifestación muy inusual y ya quiere decir que tiene un daño tan severo del pocito, pues que básicamente ese glomérulo pues no está filtrando y está perdiendo un montón de proteínas por ahí. Entonces, es importante que son marcadores de mal pronóstico. Un paciente con una hematuria persistente, que ya tenga hipertensión arterial sostenida, y usted le haga una biopsia, le manda para una biopsia por neuropatía por IgA, por sospecha pues, de IgA, básicamente usted puede decir, uy, muy posiblemente este paciente tenga un IFTA del 50% porque tiene una creatinina por allá en 2 y pico, porque ya tiene una proteinuria bastante importante y porque ya es hipertenso. Entonces, básicamente su riñón ya viene bastante deteriorado. La historia natural de la enfermedad nos ha mostrado que efectivamente esta enfermedad no es tan benigna como se pensaba. Es una de las causas principales de enfermedad renal crónica en el mundo y es importante que se conozca. Y sobre todo aquel, como dijimos, pacientes los cuales tengan pues una albúmina sérica que sea menor, que tengan pues como tal una mayor cantidad de proteínas en orina, que tengan cifras tensionales elevadas. Básicamente está hablando que la proporción de quedar sin enfermedad renal crónica o más bien la proporción de gente la cual va a quedar como tal con enfermedad crónica va a ser mucho mayor. En este caso, pues la curva muestra que aquel que tenga mayor hipertensión, pues va a tener menos función residual renal, mientras que aquel esté mejor controlado, pues va a tener mejor control y por eso básicamente ustedes ven que cada vez uno está siendo más riguroso con el control de cifras tensionales, cifras de 120, 130 son lo ideal porque eso aumenta como tal, o más bien disminuye el riesgo de que esa función renal residual se pierda. Aquel persona a la cual pues tenga niveles de albúmina disminuidas, que tenga hemoglobina disminuida, pues quiere decir que como tal el glomérulo está tan malo, está fallando tanto que pues que produce anemia y hay filtración de la albúmina. Y eso es importante que ustedes sepan muy bien cómo es el diagnóstico de esta enfermedad. Desafortunadamente es un diagnóstico el cual no existe como pruebas serológicas o laboratorios muy específicos. Usted puede hacer medición de niveles de IgA a nivel sérico y básicamente casi que el 50% tendrán pues IgA elevado, pero es importante que este tipo de manifestaciones, este tipo de patología hace parte del amplio gama de pacientes con sospecha de enfermedad renal crónica y va a ser uno por qué etiología es, y es importante sobre todo cuando se manifiesta con lesión renal aguda o con una glomerulitis rápidamente progresiva, que usted sepa que no sea una etiología diferente, mientras usted espera como tal la toma de la biopsia y el reporte oficial de la biopsia renal. Básicamente usted puede hacer pues diferente medición, ya sea por ejemplo el paciente con glomerulitis rápidamente progresiva, tiene una creatinina en 3, hace 2 semanas en 1,2 por ejemplo, 1,5 y ahora está en 3, luego en 3,5, pues tiene que buscar que no sea una causa mediada por inmunocomplejos como nefritis lúpica cuando no hay consumo de complemento, que no sea algo mediado por ejemplo por patologías como el anticuerpo contra membrana basal, que es el famoso síndrome de Goodpasture por ejemplo, que no sea algo mediado por pausinmune como la vasculitis ANCA por ejemplo, pues realmente es mucho más raro porque las vasculitis ANCA son más frecuentes en pacientes de 50, 60 años, mientras que alguien con 20, 25 años uno piensa más en nefritis lúpica que otra cosa, por ejemplo. Entonces, básicamente el diagnóstico está mediado por la patología de la biopsia, por la presencia de los factores de riesgo y para descartar causas secundarias o otras causas de enfermedad, pues que hablen como tal de otra patología diferente. Entonces, en la evaluación de este tipo de pacientes, casi que todos de entrada van probablemente para diferentes serologías, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Como estos pacientes pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal concomitantemente cuando tienen diarrea crónica, sospecha de enfermedad inflamatoria, pues usualmente recomiendan una coloroscopia para buscar este tipo de secundarismo, o tiene cierta relación, si recordamos en la parte de la fisiopatología arriba, en la parte primaria, pues de familiar, tiene relación con la enfermedad, por ejemplo, del gluten, la parte entonces busca anticuerpo antitransaminasa, por ejemplo, o también buscar otro tipo de enfermedades autoinmunes cuando se sospecha como tal que sea la causa. Entonces, básicamente la nefropatía por IgA
Recuerden la vasculitis por IgA, que es una causa frecuente en niños y posteriormente progresa en este tipo de manifestación, siempre descartar causas de autoinmunidad virales o de cirrosis, y aquel el cual sea sobre todo pues manifestado por otros síntomas diferentes que puedan ser secundarios para la enfermedad inflamatoria inmune, habrá que buscar. Por ejemplo, el factor, por ejemplo, la artritis reumatoide puede producir más bien una glomerulopatía membranoproliferativa o mesangiocapilar más que como tal nefropatía por IgA, pero cuando hay sospecha por la parte del cuadro clínico o por la parte pues, como tal de diferentes laboratorios, habrá que descartarlo. Entonces, como dijimos, básicamente no es como un diagnóstico, no es como un pool de exámenes que uno manda a todo el mundo. La biopsia es el pilar fundamental, pero mientras uno tiene el resultado de la biopsia, pues es importante uno descartar causas secundarias. Y usted van a ver que estos pacientes están estudiados pues, de diferentes, ya tienen ANAS, ANCAS, tienen otros estudios, y además la biopsia que lo confirma como para descartar pues, que es otra causa diferente y no sea simplemente pues un depósito así pues encontrado en la biopsia y sea que esté cursando con otro tipo de enfermedad. Y esa es otra herramienta que al igual como uno hace herramientas pronósticas, pues como otras áreas de la medicina, uno también tiene que conocer que existen herramientas pronósticas para este tipo de enfermedad y es básicamente este score que es el International IgA Predictor Tool, que es un score el cual se validó para buscar y mirar cuál es la prevalencia o cuál es el riesgo de que este paciente a 5 años básicamente entre con un deterioro del 50% de la enfermedad renal crónica y entre como tal ya necesidad de terapia de reemplazo renal. Básicamente va a incluir muchas cosas, va a incluir desde el manejo pues con los niveles de aldosterona, pues perdón, de niveles pues como tal del sistema renal angiotensina, aldosterona o la parte como tal de inmunosupresión, también la proteinuria y el puntaje como tal de la biopsia renal que básicamente nos permite saber qué tan cronificado está. Ya saben, depósitos mesangiales, endocapilares, depósitos pues, como tal de necrosis tubular, pues, de atrofia tubular y nefritis intersticial, que básicamente lo que está hablando es qué tanta progresión de la enfermedad tiene y nos puede dar una pista de saber si esta persona que está pues, en seguimiento, el riesgo como tal de que entre indefinidamente pues, a enfermedad renal crónica en el futuro, y esto nos ayuda, sobre todo para los nefrólogos, les ayuda a empezar como de manera temprana el seguimiento de los pacientes que pueden ser candidatos a trasplante renal, que es lo que llaman un preventive, que es básicamente un paciente del cual va para diálisis, no ha llegado allá y buscan pues cómo está el trasplante antes de que llegue a diálisis. Este score pues permite saber más o menos cómo está el deterioro de la función renal del paciente. Ya el tratamiento es importante que ya sabemos, uno, es una enfermedad de alta etiología familiar, dos, principales causas de hematuria, de proteinuria y enfermedad renal crónica en el mundo. Tres, no es una enfermedad benigna como se pensaba. Este paciente va a desarrollar inexorablemente enfermedad renal crónica en el futuro. A los 10 años, el 30 al 40% van a quedar en diálisis y ese paciente es jóvenes usualmente, sobre todo en pacientes blancos, diferentes a pacientes de raza negra como afroamericanos, como la glucosis focal y segmentaria. Y la manifestación clínica principal es la hematuria sintomática, la proteinuria, y el diagnóstico va a ser básicamente la biopsia renal, pero descartar otras causas secundarias. En el tratamiento va a ser varias cosas. Uno debe buscar estrategias que logren disminuir el daño a nivel glomerular. Entonces, obviamente, uno va a intentar optimizar lo más que se pueda otro tipo de patologías de pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, obviamente, de buscar, pues, como tal, controlar ese tipo de manifestación. El tabaquismo, porque el tabaquismo, pues, como tal, daña el endotelio y daña el glomérulo. El control de la presión arterial que es estricto porque ya vimos que aquel cual tenga cifras más elevadas va a tener menor función renal residual y la restricción de sodio sobre todo y el manejo de hiperlipidemia en pacientes con síndrome nefrótico hace algo importante. Entonces básicamente ustedes van a ver que la meta es idealmente tener un paciente ojalá con cifras tensionales de menores de 130-80 y poblados de 120-80 y la proteinuria en la medida de lo posible proteinuria de menos de 1 gramo, ojalá 750 inclusive 500 miligramos pues en proteína de 24 horas, porque eso permite como tal tener un buen control de la enfermedad. Y usualmente los medicamentos de elección van a ser los medicamentos de los IECA y los ARA2. Y esto viene desde hace mucho tiempo. Básicamente los inhibidores de la angiotensina 2 son medicamentos los cuales se han asociado con el lentecimiento de la tasa de pérdida de función renal, no solamente para la paciente con nefropatía diabética e hipertensión, por ejemplo, sino también que se ha extendido en pacientes con nefritis lúpica, glucosis focal y segmentaria, positopatías, como membrana basal delgada,
inclusive pues también ya esta nefropatía por IgA, y desde hace mucho tiempo se ha dado cuenta que desde los 90 estos medicamentos eran bastante buenos para disminuir la proteinuria y que inclusive pues se vio que a largo plazo disminuía como tal la tasa de enfermedad renal crónica. Estos medicamentos, su objetivo no es solamente el control de la presión arterial. En este estudio, que son estudios viejitos, básicamente muestran en pacientes que eran normotensos, la presión arterial no cambia mucho, pero lo que a uno le importa es disminuir la proteinuria. La proteinuria es el principal marcador de daño glomerular. Un paciente con proteinuria ya está perdiendo glomérulo y con hematuria pues también. Entonces básicamente el manejo con IECA o ARA2 es importante. Acuérdense que los estudios como el estudio OnTarget, como el estudio renal, por ejemplo, hablan de que uno debe usar un IECA o un ARA2. El uso concomitante de ambos aumenta el riesgo de progresión de renal y de efectos adversos, por lo cual pues no se debe usar. Y vamos a ver que han habido otros serie de medicamentos que han venido pues como tal estando en la vanguardia, en este caso los antagonistas del receptor de endotelina. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el Bosentan, que es un medicamento para hipertensión pulmonar, es un antagonista de la endotelina. Entonces básicamente este medicamento que se llama el Sparsentan, son medicamentos los cuales van a intentar pues inhibir como tal aquella vasoconstricción e inflamación y aquella proliferación a nivel celular. Desafortunadamente en Colombia todavía no han llegado. El medicamento que más ha tenido auge es el Sparsentan por este estudio, el estudio PROTECT. Es un estudio que usualmente también preguntan mucho, y el estudio Spartan, que básicamente lo que fue que el uso de Irbesartan versus Sparsentan se logró que inclusive el Irbesartan siendo un medicamento tan bueno para disminuir la proteinuria, el Sparsentan fue pues mucho mejor como un antagonista de la endotelina y fue bastante eficaz, inclusive pues con menos efectos adversos. Estos medicamentos todavía no han llegado, posiblemente pues en el futuro vayan a llegar en el futuro acá en Colombia, y eso es importante pues como tal conocerlos porque es muy posible que en el futuro vayan a llegar y es importante pues como cosas para poder saber cuándo tener en cuenta ese tipo de patología. Los inhibidores de CDTL2, yo creo que hemos escuchado mucho acerca de este medicamento. Los estudios han sido bastante elevados, sobre todo que originalmente fueron incluidos como para el tratamiento de la enfermedad de la falla cardíaca, tanto reducida como preservada, mínimamente reducida. Luego, posteriormente, que se empezó a ver que era un medicamento con bastante antiproteinuria en pacientes diabéticos, un medicamento el cual lograba proteger como tal el deterioro de la función renal. Y hoy en día, con los diferentes estudios que han habido, que han ampliado más ese rango como tal de pacientes posibles, es el estudio del DAPA-CKD y el EMPA-Kidney. Ambos estudios tuvieron en cuenta pues no solamente pacientes con enfermedad renal diabética y pacientes hipertensos o con falla cardíaca, sino que también ampliaron otro tipo de escenarios. En este caso también incluyeron gente que tenía nefropatía por IgA y vieron que el uso como tal de este tipo de medicamentos lograba disminuir la tasa de progresión de enfermedad, de la tasa de disminución de enfermedad, pues también la tasa de enfermedad renal crónica o la tasa de disminución de la función renal, por lo cual son medicamentos los cuales sirven como antiproteinúricos no solamente en pacientes con enfermedad renal diabética, sino que también en glomerulopatía por IgA se puede utilizar, inclusive en nefritis lúpica también se utilizan este tipo de medicamentos porque logran disminuir la proteinuria, y disminuir la proteinuria disminuye el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Básicamente las guías, sobre todo la guía Cadigo, nos habla de que uno va a iniciar este tipo de medicamentos en pacientes que tengan proteinuria mayor de 500 miligramos al día, a pesar del manejo con IECA y ARA2, y un manejo que uno vaya titulando, ¿cierto? No es solamente tener el paciente con telmisartán 20 miligramos, sino usted va titulando 40 miligramos, 80 miligramos, usted va titulando según tolerancia, y aquel el cual tenga una tasa de más de 20 mililitros por minuto, porque esos estudios pues excluyeron gente de menos de 20. Uno de menos de 25, otro de menos de 20, pero básicamente pues hace muy, muy rentable ese tipo de medicamentos y logra disminuir la tasa de progresión de enfermedad renal crónica. Ahora ya hablando acerca del manejo inmunosupresor, entonces tenemos un manejo que sea antiproteinúrico y un manejo inmunosupresor que la guía de Cadigo y también la guía española nos habla de que pacientes los cuales tengan una proteinuria mayor de 1 gramo durante 3 meses, a pesar del manejo con IECA, ARA2 y CGTL2, especialmente aquellos los cuales tengan una progresión bastante rápida de la enfermedad renal crónica en el futuro, podría existir un beneficio acerca del manejo con inmunosupresor.
Más recientemente, actualizaciones por allá, pues como tal de los europeos, hablan que inclusive pues con proteinuria en 750 gramos, inclusive nos dicen que en 500 gramos, especialmente en personas las cuales tengan pues una tasa de más de 50, o ustedes ven que tengan proliferación mesangial, pero no tienen casi atrofia tubular ni nefritis intersticial. Básicamente nos hablan de que este tipo de pacientes se benefician del uso de manejo de inmunosupresión porque logra disminuir como tal aquella respuesta inflamatoria y logra disminuir la tasa de progresión de enfermedad renal crónica. Desafortunadamente existen varios estudios, muchos observacionales, hay otros que son IEC, que son ensayos clínicos aleatorizados y son diferentes esquemas. Yo cuando roté pues en la León allá en el alma mater, la gran mayoría, usualmente los nefrólogos lo manejaban con prednisolona, porque la metilprednisolona solamente aquellos los cuales tenían pues progresión rápidamente progresiva y no se sabía su etiología, y la metilprednisolona, que es el estudio pues que vamos a ver más adelante, usualmente no se entrega porque es más costosa que la prednisolona. Son diferentes enfoques, unos mediados con pulsos y luego con dosis cada 48 horas, otros mediados con dosis al día, pero vean que todos los medicamentos sean durante 6 a 9 meses, porque no hay estudios que a mayor progresión de uso de esteroides disminuya la progresión de enfermedad renal crónica. Alguien en el cual lleve un año tomando prednisolona y la tasa sea inexorablemente vaya progresando su enfermedad renal crónica, se ha visto que hay mayor riesgo que beneficio y por eso se debe suspender este tipo de medicamentos. Y sobre todo, este tipo de acciones son sobre todo en patología las cuales son activas. Quiere decir que el glomérulo no está muy afectado. Usted no ve una necrosis ni una atrofia importante y aquel el cual tenga una fibrosis avanzada en la biopsia, ya tenga una tasa bastante disminuida, usualmente tasas de 20, de 15, que tengan otras comorbilidades pues, de infección por hepatitis o que sea pues, una causa secundaria, el uso como tal de inmunosupresión no es bastante efectivo. Son estudios, ese estudio de Stop IgAN, que vean que este estudio usó pulsos de metilprednisolona y luego uso de prednisolona, inclusive combinó manejo con ciclofosfamida. Desafortunadamente no logró como tal disminuir pues, la progresión de la enfermedad alcohólica, disminuyó la proteinuria, pero no hubo diferencia como tal en los desenlaces. Y el estudio testing, que es el estudio que más se usa sobre todo y que los neurólogos también lo preguntan bastantemente, es un estudio el cual intentó pues demostrar si de pronto la metilprednisolona lograba disminuir la tasa de progresión de enfermedad renal crónica. Desafortunadamente el estudio lo terminaron prematuramente porque hubo mayor riesgo de infecciones. Luego ajustaron la dosis a una dosis de 0.4 miligramos kilo día, máximo 32, pero desafortunadamente en nuestro medio a veces la metilprednisolona en tableta oral no es muy disponible y muchas veces no se entrega. Entonces los nefrólogos hacen uso más del estudio de mano y pues, de los colaboradores del uso de prednisolona, pero vean que si logra disminuir como tal la tasa de progresión en pacientes los cuales sean determinados, pacientes los cuales tengan una buena tasa una buena reserva renal, si tienen buena tasa de filtración, no tienen muchos efectos adversos, la biopsia no muestra no muestra pues mucha fibrosis a nivel intersticial, pero no se usa más allá de 6-9 meses. Alguien que lleve 12, 18 meses tomando prednisolona, desafortunadamente pues no va a lograr como tal controlar la enfermedad. A veces se usa cuando hay debut de la enfermedad del paciente, tiene nefropatía por IgA hace 5 años, recibió prednisolona 9 meses. Desafortunadamente no hubo mejoría, sigue con una tasa de infiltración más o menos regular. Y viene porque tuvo una infección respiratoria, empezó con hematuria, la tasa empezó a disminuir. Usualmente estas personas los pulsan, los dejan con penicilina nuevamente como para disminuir la inflamación, pero nuevamente a los 6-9 meses se logra disminuir la dosis de esteroides y muy posiblemente su tasa de función residual renal no va a ser la misma que cuando tuvieron inicialmente este tipo de manifestación y es un riesgo pues como tal de desenlace a enfermedad renal crónica en el futuro. Otros medicamentos como la budesonida, el Nefigan, que es un estudio también que logró mostrar que el uso de la budesonida, siendo un medicamento que también es un esteroide, pero no tiene en cuenta el primer paso a nivel hepático, logra disminuir pues como tal la proteinuria en 24 horas y logra disminuir pues como tal la disminución de la tasa de filtración a 2 años. Vean que logra disminuir de manera significativa. Desafortunadamente la budesonida tampoco la tenemos disponible, no es la budesonida XXL que uno usa en colitis ulcerativa, sino que es una budesonida pues a nivel sistémica que aquí en Colombia no ha llegado e inclusive pues los estudios hablan de que el tratamiento vale $18,000 anual, lo cual es muchísima plata y posiblemente pues en Colombia yo creo que tampoco va a llegar pues en el futuro, creo que va a llegar más bien el esposartán más que como tal la budesonida de liberación retardada. La hidroxicloroquina es un medicamento que usamos mucho, sobre todo pues en nefritis lúpica.
ha mostrado que logra disminuir pues como tal un poco la tasa esa tasa de progresión de enfermedad renal crónica. Caigo porque son estudios chinos, por lo cual no hay como tal pues una validez externa que uno pueda pues como hacer uso de ese tipo de medicamento, pero aquel el cual lo use con isocloroquina no está equivocado, solo que no hay validez externa y pues la población latina no fue incluida en los estudios, por lo cual no hay como mucho pues hablar sobre esto. Y otros medicamentos que ustedes se acuerdan de la fisiopatología, medicamentos activados de la célula B, factores ligandos, son otros medicamentos como la TICETEP, pero son medicamentos los cuales tampoco han llegado a Colombia, son costosos, inclusive pues, mucho más costosos que la budesonida y muy posiblemente pues no logren llegar tampoco a Colombia, al menos en un futuro cercano, porque el costo es bastante elevado. Otros medicamentos como unidades de tirosínquinasa B, de CD38, se están investigando, apenas son estudios pequeños de fase 2, fase 3, perdón, de fase 1 y fase 2, no, ni siquiera pues la FDA los ha autorizado, simplemente los quería traer pues como para que los conocieran, de que es posible que pues en el futuro logren llegar, pero son medicamentos costosos, todavía no hay estudios pues bastante amplios acerca de este tema, por lo cual muy posiblemente pues lleguen mucho más retrasados de lo que pues se está investigando actualmente. Y esto sí lo tenemos, que es el calcitriol. Muy recientemente, el mes pasado, en este año, se hizo una publicación de cómo iba el manejo del calcitriol en pacientes con enfermedad renal crónica secundaria de nefropatía por IgA. Simplemente el calcitriol, que es un medicamento bastante barato, pues no es muy barato, pero digamos así que es mucho más económico que incluso la metilprednisolona. Eran pacientes jóvenes, sobre todo que tenían pues, una proteinuria que no era muy importante, pero sí era más de 0.5 gramos al día, y vemos de que el calcitriol pues, logró disminuir como tal el rango de proteinuria, creatinuria en pacientes los cuales pues tenían manejo con calcitriol, aquellos los cuales no lo usaban. Sin embargo, no hubo como tal diferencia en la disminución de la tasa de filtración glomerular, simplemente disminuye la inflamación, disminuye la proteinuria, pero no logró disminuir la progresión de enfermedad renal crónica, por lo cual utilizarlo, pues sí, va a disminuir la proteinuria, pero posiblemente no vaya a impactar más allá de allá. Entonces, básicamente el manejo, como dijimos, el uso como tal de CGTL2, de antagonistas, pues de IE cara 2, muy posiblemente se están estudiando GLP-1 y medicamentos con espironolactona, anfirrenona. Actualmente seguimos usando IE cara 2, CGTL2 y cuando se recomienda el uso como tal del esteroide, muy posiblemente en el futuro tengamos ya a nuestra mano inhibidores de la endotelina 1, de la endotelina A, perdón, como les pasentan, y lleguen pues a también la budesonida, derivación retardada, pues siendo un medicamento bastante efectivo. Es importante que ustedes, esta patología, si alguna vez les tocó un paciente con glomerulopatía por IgA, que en los pueblos también ocurre y muchas veces los pacientes de pueblo no se pueden desplazar a las ciudades, aquel el cual tenga proteinuria todavía significativa, no olvide GTL2, no olviden y le hablar a 2, y aquel el cual tenga hematuria, la hematuria es un marcador también de actividad, aunque no tenga proteinuria, pero si tenga hematuria, este paciente posiblemente se pueda beneficiar de esteroides, específicamente si su tasa de filtración es bastante buena, una tasa de 60, de 50, quiere decir que todavía tiene nefrona ahí, todavía hay glomérulo que rescatar. Entonces, no olviden, la proteinuria es el principal marcador de enfermedad renal crónica, pero en este caso la hematuria también es un marcador de cronicidad y de enfermedad a nivel glomerular. Y la última diapositiva, el trasplante renal, básicamente el trasplante renal es una buena opción terapéutica. Yo vi algunos pacientes trasplantados renales por IgA. Desafortunadamente, vemos de que como hay algo antecedente familiar, el trasplante pues como tal en pacientes de donante vivo, que es de familiares, hermanos, madre, hija, muchas veces ya tienen hematuria, ya tienen algo de proteinuria, una creatina falla 1,3. Entonces, digamos así que obviamente pues no es seguro trasplantar al paciente, pero uno tiene un hermano de 30 años que ya tenga hematuria, pues uno trasplantarle ese riñón a otro hermano, pues aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica, obviamente en el que no estaba todavía en diálisis, por lo cual los nefrólogos tampoco lo hacen, pero es una patología muy agradecida, que como tal la pérdida de injerto es bastante poca, pero la tasa de recurrencia es bastante elevada. Sin embargo, como tal, esos pacientes pueden estar inmunosuprimidos con esteroide, con micofenolato, con tacrolimus, pues eso disminuye mucho más el riesgo como tal de inflamación como tal a nivel renal. Y listo, eso sería todo. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de cómo es la enfermedad, que es algo importante para saber y que uno como médico general no la puede olvidar. Recuerden, es una de las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo. En Colombia también lo es. Vean que puntuada como una primera causa en el estudio de Caldas,
Entonces nunca olviden hematuria aislada, proteinuria aislada, no es normal, hay que investigarlo.